Leemos en la carta a los Hebreos, el capítulo 7. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobrarán el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: «El Señor ha jurado y no romperá su juramento, tú eres sacerdote para siempre». Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre,
a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. En los capítulos anteriores ya se mencionó el nombre de Melquisedec 3 veces, pero ahora por fin se va a hablar de él en forma detallada. Ahora, si queremos entender correctamente este capítulo, necesitamos ponernos en los zapatos de sus destinatarios originales, los judíos del primer siglo. Para nosotros, decir que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, y que Él es nuestro sumo sacerdote, no nos causa problemas de ninguna clase. Pero sí era un problema enorme para los judíos, los cuales sabían que los sacerdotes tenían que ser obligatoriamente descendientes de Aarón. En esto, ellos seguían un principio bíblico muy importante y verdadero, y es que Dios no se contradice. Entonces, nadie puede traer una nueva enseñanza que contradiga la palabra escrita. Pero en cambio, sí es lícito demostrar en base a esta misma palabra que no hemos entendido plenamente el plan de Dios y que Él tiene cosas nuevas que nos quiere dar. El autor de la carta va entonces a basarse en dos textos muy cortos del Antiguo Testamento para evidenciar la existencia de otro orden sacerdotal aparte del de Aarón, posterior y de mayor autoridad. El nombre de Melquisedec aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, en 2 textos muy cortos. El primero en Génesis 14, 17 a 20, y luego en el Salmo 10. Melquisedec cumple un papel importante en la vida de Abraham al aparecerse cuando el rey pagano de Sodoma está a punto de hacer un tipo de alianza con el patriarca. Melquisedec le ofrece a Abraham pan y vino y lo bendice de parte del Dios Altísimo. Abraham entonces le diezma a Melquisedec de sus bienes, reconociendo su dignidad sacerdotal. En sí, este texto corto no permite sacar mayor enseñanza en cuanto a sacerdocio. Pero sucede que 1000 años después, el rey David escribe un salmo dedicado al Mesías. Este Salmo 110 dice varias cosas acerca del Mesías. Por ejemplo, dice que el Mesías no es solamente el descendiente de David, sino también su Señor. Habla también del señorío del Mesías sobre toda la tierra. Y dice que el Mesías es sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, también se puede traducir a la manera o según el rango de Melquisedec. Entonces, 2000 años antes de Cristo, Dios preparó el camino para que su Hijo pueda ser recibido como sumo sacerdote. Ahora vamos a seguir la argumentación de este capítulo 7. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia,
Y el texto de Génesis dice que era también rey de Salem. Salem era muy probablemente el primer nombre de la ciudad que será llamada después Jerusalén. Pero rey de Salem también significa rey de paz. Esos dos títulos le convienen perfectamente a Jesucristo. De este hombre Melquisedec no se menciona a ningún familiar, lo que es poco común en la Biblia, y totalmente extraño para un sacerdote. Los sacerdotes, según la orden de Aarón, debían siempre mencionar a sus antepasados para demostrar que su sacerdocio era legítimo. Tampoco se menciona ningún otro evento de su vida, ni su nacimiento ni su muerte, en lo cual es un tipo de Jesucristo, quien existe de toda eternidad. A este hombre, el patriarca Abraham le dio el diezmo. Eso debió parecerles raro a muchos judíos. ¿Por qué el padre de toda la nación judía le dio el diezmo a un gentil? Haciendo esto, Abraham reconocía la autoridad espiritual de Melquisedec y también recibió la bendición de él. Entonces la tribu de Leví y sus sacerdotes, en forma figurada, le pagaron diezmo a Melquisedec por medio de Abraham. Así queda establecida la existencia de un sacerdocio superior y el hecho de que este sacerdote es el Mesías. Por lo tanto, si hay un sacerdocio superior al que estableció Moisés, entonces implica que también hay una ley superior. Este sacerdocio es eterno y no puede ser superado. La ley de Moisés, por lo tanto, es transitoria y queda reemplazada por la ley del amor y de la gracia, en la cual tenemos esperanza. Pues obviamente nunca tuvimos la menor esperanza de cumplir la ley de Moisés. Y todo esto fue ratificado por un juramento de Dios. Este sacerdote es mejor, porque es eterno y único. También es mejor porque es perfecto, sin pecado. No necesita sacrificar, porque Él es el sacrificio. Nuestro sacerdote es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo.